Tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado Palabras que llevan a la bendición. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si consideramos nuestro nacimiento físico como el primer nacimiento, entonces nuestro nacimiento espiritual se describe como nacer de nuevo, en Juan capítulo 3. Digamos que en el pasado éramos alguien que a menudo se enojaba fácilmente, arremetía con palabras de quejas y se comportaba negativamente con los demás. Cuando estábamos molestos, no podíamos controlar nuestro temperamento y presionábamos duramente a las personas. Esto significa nacer de nuevo por segunda vez, ¿verdad? Por lo tanto, ahora debemos nacer de nuevo como aquellos que, siendo purificados y sanados por el poder de la palabra de Dios, ya no dicen palabras de resentimiento, descortesía o celos. Debemos saber pronunciar palabras que alienten, cuiden, apoyen, animen y fortalezcan a los demás para que podamos llegar juntos y con seguridad de la mano a nuestro eterno hogar celestial. Si nos convertimos en personas que solo saben hablar de mala manera, Dios nos contará entre aquellos que no entrarán en el reino de los cielos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él nos diría: sus vidas son dignas de entrar en el reino de los cielos. ¿No es así? Hay algunos miembros que tienden a tomar la enseñanza de nacer de nuevo a la ligera, aunque creen que no guardar la Pascua y el día de reposo es absolutamente inaceptable y conducirá a graves consecuencias. Hermanos, no hay parte de la palabra de Dios que deba tomarse a la ligera. Veamos Mateo capítulo 5, versículo 20. Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué pasará? No entraréis en el reino de los cielos. ¿No es esta también una ley dada por Dios? Tengan en cuenta que enfatizó diciendo: no entraréis. Todos necesitamos convertirnos en hijos celestiales, renacidos como personas nuevas en Dios y que reflejen la semejanza del pueblo del cielo. ¿No deberíamos ser reconocidos como aquellos que somos diferentes de la gente del mundo en nuestras palabras, acciones y actitudes? Veamos el siguiente versículo, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio. Necio es un insulto en hebreo. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ustedes y yo deberíamos ser quienes absolutamente nunca digamos tales cosas a nadie en Sion, ¿verdad? Existen las palabras que traen bendiciones, conmueven a Dios y nos permiten entrar en el eterno reino de los cielos. Por tanto, debemos aprender de la Biblia y ponerla en práctica continuamente. Por lo tanto, gracias, lo siento, es mi culpa. Me esforzaré más y lo haré mejor a partir de ahora. Son palabras que siempre deben usarse como una práctica básica en Sion, ya que no causan daño, sino que muestran respeto a los demás.
Debemos aprender continuamente a decir, trabajemos juntos en armonía y unidad. En Juan capítulo 3, Jesús dijo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Y en Mateo capítulo 5, Él dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Confirmemos también esto en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, ¿a qué pertenecemos? Que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Averigüemos qué palabras deben usar siempre aquellos que recibirán la salvación, yendo al versículo 15. En el versículo 15 está escrito, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre. ¿Qué debemos esforzarnos por hacer? Seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. ¿Qué más debemos hacer? Orad sin cesar. ¿Qué más debemos hacer? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto es lo que nos enseña la Biblia. A medida que avanzamos en la vida, hay momentos en los que nos enojamos o nos enfadamos y muchas situaciones en las que no podemos controlar nuestras emociones. Sin embargo, siempre debemos recordar, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. También debemos recordar, nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Hay ciertas emociones que pertenecen al mundo. Cuando vivimos de manera secular, cedemos fácilmente a las quejas, al resentimiento, a la crítica, a la envidia, a los celos, a la arrogancia y a la soberbia. ¿Qué deben hacer los que han nacido de nuevo en Dios con todas estas cosas? Debemos deshacernos de todos ellos. ¿A dónde van esas personas? Van al cielo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Debemos esforzarnos al máximo por responder y hablar de manera que ejerzamos una influencia positiva en los demás. Aunque un cambio repentino pueda resultar difícil, si antes nos quejábamos 10 veces, reduzcámoslo a 5, luego a 2 y finalmente a ninguna, para que todos seamos transformados gradualmente en Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos aprender a estar siempre gozosos. Cuando somos felices, no nos quejamos, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer en todas las circunstancias? Cuando estamos agradecidos, nunca nos quejamos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios. Incluso si su esposo, esposa o hijos dicen algo que les haga sentir un poco incómodos, sería bueno responder con la actitud, entiendo que eso podría suceder, y tratarlos con amabilidad, como corresponde al pueblo del cielo. Por favor, recuerden que, al hacerlo, las bendiciones se acumularán en el cielo 1, 2, 10, 100 veces e incluso 1000 veces. ¿No es todo esto también dado por Dios? Aunque esta sea la voluntad de Dios, ¿qué pasaría si estuviéramos enojados todos los días, discutiéramos con la gente, dijéramos palabras duras constantemente y siempre diéramos prioridad a nuestros sentimientos, sin importar si a los demás les gusta o no?
Entonces, terminaremos llevando una vida necia en la que romperemos constantemente las leyes enumeradas en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, a pesar de saber que son la voluntad de Dios, y acabaremos desobedeciéndolo todo. Veamos Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué nos enseñaron a hacer? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 31. Quítense de vosotros. ¿De qué debemos deshacernos? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Dios nos manda deshacernos de ellos, pero algunos lo guardan en secreto sin descartarlo. Si tíralo es el mandato de Dios, hacerlo es obedecer la ley de Dios. ¿Hay alguien que haya escondido algo en su bolsillo hoy pensando, esto es demasiado precioso para tirarlo? Hoy, justo después de que termine el culto, volteemos nuestros bolsillos y arrojémoslo a la basura. Dios dice, quítense de vosotros toda malicia. Pasemos al versículo 32. ¿Cómo se nos dice que nos tratemos? Antes sed benignos unos con otros. ¿Qué más debemos ser? Misericordiosos. Debemos tener piedad de los pecadores, que si no perseveran en la verdad hasta el final, irán destinados al fuego eterno del infierno. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Capítulo 5, versículo 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como pueblo del eterno reino de los cielos, todos seremos transformados a la gloriosa semejanza de Cristo y disfrutaremos de la vida eterna y las bendiciones en el reino de Dios para siempre. Entonces, ¿no deberíamos practicar la piedad en esta tierra? ¿Estaría bien no practicarlo? Todas las palabras de Dios en la Biblia son decretos, reglamentos y leyes que debemos respetar y acatar. Por lo tanto, no debemos decir, esto me es absolutamente imposible de cumplir. Todo debe guardarse. Debemos esforzarnos por obedecer todo esto. Mientras Jesús dirigía la ceremonia del lavado de pies, Pedro dijo, Señor, no me lavarás los pies jamás. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Él dijo, si no hacen lo que les ordeno a partir de este momento, no tendrán parte conmigo. Hermanos, las palabras de Dios no deben volverse irrelevantes para nosotros, ¿verdad? Por tanto, estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. Espero que todos los hermanos y hermanas de Sión lleguen a ser quienes se despojen del viejo hombre y sean transformados en el nuevo hombre, para que este año sea aquel en el que podamos declarar con confianza a Dios. Ahora estoy listo para entrar en el cielo. En el libro de Números hubo palabras positivas y negativas pronunciadas por los 12 espías. 10 de ellos hablaron negativamente.
Dijeron cosas como, no podemos conquistar la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Sin embargo, 2 de ellos no dijeron tales cosas. En cambio, dijeron, aunque los que viven allí sean de gran tamaño y estatura, los comeremos como pan, ya que es la tierra que Dios nos ha prometido. Hermanos, ya estaba determinado quién podía entrar en la tierra de Canaán y quién no podía entrar en la tierra de Canaán. ¿Por qué no pudo entrar el último grupo? No sabían pronunciar palabras que traen bendiciones. Las palabras de fe siempre traen bendiciones. Las palabras que priorizan a Dios y lo consideran el Salvador de nuestras almas siempre van acompañadas de bendiciones. A Josué y Caleb, Dios les aseguró, ustedes 2 definitivamente entrarán en la tierra de Canaán. Sin embargo, en cuanto a los otros 10 espías y a los que se unieron a ellos murmurando y llorando, Dios declaró, no entraréis en la tierra de Canaán en absoluto. Hermanos, examinemos cuidadosamente qué palabras de la Biblia traen bendiciones y qué palabras traen maldiciones. En el libro del Evangelio que leímos antes, está escrito que cualquiera que diga a un hermano o hermana necio, no entrará en el cielo, sino que será arrojado al fuego del infierno. Hermanos, no deben tomar esto a la ligera. No debemos pensar a la ligera. Aunque estas son palabras dichas por Jesús, solo tratan sobre la naturaleza humana. Esto también ha sido establecido por Dios como un estándar de juicio muy importante que separa a los que van al cielo de los que van al infierno. Con respecto a cada miembro de nuestra familia de Sión, ¿a quién nos manda Dios que los tratemos? Todo lo que hicisteis por uno de los más pequeños, ¿por quién lo han hecho? Está escrito, lo hicisteis por mí. Puede interpretarse como lo hicieron por Dios. Cuando decimos palabras de ánimo para apoyar y fortalecer a los más pequeños entre nosotros, estamos hablando con Dios. Confirmemos esto a través de la Biblia. Veamos juntos Mateo capítulo 25, versículo 40. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aquí, las personas se dividen en 2 grupos. El grupo de la derecha, a quien Jesús da bendiciones, y el grupo de la izquierda, a quien pronuncia maldiciones y castigo. Entonces, ¿estas personas realmente trataron a Dios de esa manera en su vida diaria? No se lo hicieron directamente a Dios. Sin embargo, ¿qué implican sus acciones hacia cada niño que cree en Dios? Al final, se convirtió en un criterio crucial para determinar si irían al reino de los cielos o al infierno. Continuemos leyendo. Versículo 33. En el versículo 33 está escrito, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Decidió que cuidar de los hermanos necesitados, sabiendo cómo apoyarlos,
Animarlos, darles fuerza y consolarlos es equivalente a hacerlo por Él. 이런 모든 것이 전부 내게 한 일과 동일하다고 이렇게 판정을 내려주셨습니다. 그리고 Veamos el versículo 41절에 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En otras palabras, ¿no significa esto que serán arrojados al fuego del infierno? Veamos el versículo 42. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Esto determina quién va al cielo y quién va al infierno. Pensamos que esto no es parte del nuevo pacto, ya que observamos la Pascua, el día de reposo y la ley de Dios del nuevo pacto. Hermanos, todos los aspectos del nuevo pacto deben, en última instancia, dar forma a nuestro carácter. Para perdonar a sus hijos pecadores, ¿acaso Dios no entregó su carne y derramó su sangre, demostrando así su amor para llevarnos de la muerte al camino de la vida eterna? Cada vez que comemos el pan de la Pascua y bebemos el vino de la Pascua, ¿en qué debemos pensar? Debemos pensar en el amor y el sacrificio de Dios por los pecadores. Yo también debo vivir este tipo de vida por nuestros hermanos y hermanas. Este tipo de espíritu debe estar vivo en el nuevo pacto. En verdad, todos nosotros debemos llegar a ser los hijos bendecidos de Sión que llevan a su alrededor las bendiciones, la gracia de Dios y los milagros del Evangelio. Así como está escrito, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestras obras, nuestras palabras y nuestra mentalidad deben transformarse verdaderamente en las del pueblo celestial, como ángeles. En lugar de alcanzar solo el 50% o el 60% del carácter de Dios, debemos esforzarnos por convertirnos en ángeles que reflejen plenamente su carácter. Esto no es simplemente una petición mía, es el deseo de Dios que experimentemos tales cambios. Entre los miembros de nuestra familia de Sión, hablemos siempre muchas palabras que traigan bendiciones. También debemos acostumbrarnos a tales palabras. Si Dios ha prometido darnos Canaán, debemos responder amén y declarar con fe. Los comeremos como pan. Pero si en cambio damos nuestro amén a las quejas, ¿qué será de nosotros? ¿No acabaríamos todos pereciendo y enfrentándonos a la muerte? Por eso se enfatiza repetidamente en 1 Corintios, capítulo 10, no murmuren. A veces hay obstáculos en nuestras vidas porque existe un gran propósito oculto de Dios. A veces, aunque esperamos resultados que nos den un gran éxito, podemos encontrarnos con pérdidas. Dios dispone diversas circunstancias adaptadas a cada uno de nosotros. Sin embargo, ¿qué encontramos después de una inspección más cercana? Al final, nos damos cuenta de que Dios nos ha guiado por ese camino para bendecirnos. José, el 11º hijo de Jacob, el antepasado de la fe, pasó por una vida llena de altibajos. José fue vendido como esclavo en Egipto por sus hermanos. Mientras era sirviente en la casa de Potifar, fue acusado falsamente y enviado a prisión.
Gracias a su capacidad para interpretar bien los sueños, fue elegido por el faraón y más tarde se convirtió en primer ministro, supervisando todo Egipto. Dios estuvo con él en cada paso del camino. Dios estuvo con él no solo durante los buenos tiempos, sino también cuando enfrentó circunstancias desfavorables. Dios esperó pacientemente hasta que los israelitas llegaron a ser un gran pueblo y mediante este proceso edificaron una nación poderosa en Egipto. Debemos aceptar siempre que los altibajos son parte de nuestra vida diaria. Podríamos pensar, ese miembro parece recibir las bendiciones de Dios, así que todo en su vida transcurre sin problemas. ¿Por qué yo enfrento tantas dificultades? O, todos los demás parecen felices. ¿Por qué no recibo las bendiciones de Dios aunque tengo fe en Él? Tales pensamientos deben desecharse. ¿Qué hace Dios en última instancia por todos nosotros? Él nos bendice al final. Hasta que finalmente recibimos estas bendiciones, Dios nos guía a través de un proceso en el que podemos enfrentar obstáculos, soportar dificultades, experimentar pérdidas y a veces disfrutar de periodos de gran éxito. Ya sea en caminos pacíficos, difíciles y en decenas de miles de otras circunstancias, Dios siempre está con nosotros. Aunque caminemos por el valle más oscuro de sombra de muerte, ¿qué hace Dios? ¿No dice que estará con nosotros, que será nuestra luz y nuestro cayado? Dios nos permite encontrar numerosos tipos de experiencias en esta tierra, para finalmente colocarnos en la gloriosa posición de ser el sacerdocio real en el eterno reino de los cielos. Cada vez que atravesemos tales experiencias en la vida, no debemos pensar negativamente como, ¿soy el único que no recibe bendiciones? ¿Por qué me está pasando esto? Piensen en lo que José dijo a sus hermanos. Todo esto lo hizo Dios. No fueron ustedes quienes me vendieron como esclavo a Egipto. Les pidió que no se culparan, porque todo había sucedido bajo la gran providencia de Dios. No está escrito en la Biblia que no odió a los hermanos que lo vendieron, sino que los consoló. Ya que el Padre y la Madre nos están guiando por el significativo camino al cielo dentro de su gran plan, sin importar qué tipo de experiencias se nos den, todo forma parte del viaje al cielo. Si fueran situaciones ocurridas en el camino al infierno, tendría sentido murmurar y quejarse, pero como suceden en el camino al cielo, ¿hay necesidad de murmurar o quejarse? Debemos estar siempre gozosos. Debemos rebosar de gratitud. Todos debemos convertirnos en quienes ofrecen alabanza y gloria a Dios cada día. Esperando que Sión se desborde de palabras que traigan bendición cada día, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias. 감사합니다.